Padre, gracias te damos por este día. Aleluya, por este nuevo amanecer. Gracias te damos, Dios, por la vida, por la salud, por todo lo que nos has dado, Señor. Estamos agradecidos contigo, Dios amado. Estamos aquí para bendecirte. Estamos aquí para honrarte, para alabarte, para darte el primer lugar, Señor. Encarecidamente, Dios, te pedimos que conforme a tu divina voluntad en gloria, que tú vengas obrando, Señor, de manera especial en las vidas y en los corazones. Aleluya. Este es un momento, hermano, para alabar y bendecir su dulce nombre. Usted que está ahí en casa, por favor, dedíquele al Señor estos 15 o 20 minutos. Amén. El cual Dios nos va a permitir compartir su palabra. Amén. En esta ocasión, ¿verdad? Queremos ponerle como título a esta reflexión: la oración que mueve a Dios. La oración que mueve a Dios. Yo sé que en estos tiempos tan difíciles, amén, el pueblo necesita orar al Padre. Necesitamos entrar en lo que es una comunicación con Dios a plenitud. Amén. Y sé que va a ser de gran bendición de que usted escuche en este día, en esta mañana de hoy, lo que el Espíritu Santo trajo a mí en horas de la madrugada mientras oraba. Gracias, Jesús. Dios es el Todopoderoso. Amén. Quiero pedirle un favor a todas esas personas que se están conectando, por favor. Si es posible usted compartirle este video en su muro, compártalo, por favor, para que otras personas también sean bendecidos en este momento, hermano. Aleluya. Hay una unción poderosa en esta mañana de hoy. El Señor vino a hablarte a ti que estás conectado ahí. Así que no te desconectes. Mantente escuchando voz de Dios en esta hora. Porque Dios ha de bendecir tu vida de manera especial. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y en esta ocasión, amén, queremos leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, su capítulo 12. Su capítulo 12, considerando desde el versículo 1 en adelante. Leemos para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mandó y mató a filo de espada a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los acimos. Después de arrestarlo, le puso en la cárcel, entregándole a 4 piquetes de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero repetir esta parte. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Mis amados, quiero, con la ayuda del Señor en esta hora, ¿verdad?, traer esta pequeña reflexión acerca de la oración que mueve a Dios. Amén. La oración que mueve a Dios de su trono. La oración, amén, que hace de que el cielo accione a favor de un creyente o a favor de la iglesia. Aquella oración que activa los ángeles guerreros a pelear por sus hijos. Aquella oración de aquellos creyentes que les son fieles. Aquellos creyentes, amén, que oran a Dios sin cesar, amén, por X razón o por X situación. Estas oraciones, amén, que provoca de que el cielo accione al favor de la vida de alguien desde la tierra. Yo quiero hablar con alguien acá que, sin importar cuál sea tu situación, cuál sea el problema que tú estés enfrentando, mientras en tu boca hay una actitud de oración, amén, una actitud de declarar la palabra, una actitud de permanecer en la oración, el cielo siempre va a estar presto, amén, para acudir según la necesidad por lo que en el momento tú estás orando. Amén. Quiero compartir con usted acerca de algo que el Señor me habló acerca de la historia donde leímos. Una historia muy interesante. El capítulo 12 del libro de los Hechos. Esta historia es la que enseña cuando el rey Herodes en aquel entonces echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. Como usted conoce la historia, amén, Jesús dijo en una ocasión, después de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Ahora bien, después, ¿verdad?, que Jesús resucitó, se levantó una persecución en contra de la iglesia primitiva, en contra de la iglesia que venía subiendo. Dice que el rey Herodes se levanta en contra de la iglesia, porque si usted comienza a analizar, amén, según los periodos bíblicos, el enemigo siempre ha estado en contra de que la iglesia crezca. El enemigo siempre ha estado en contra de que la iglesia mantenga una estabilidad. Por eso usted ve que diariamente se levantan tantas cosas en contra de la iglesia, en contra del crecimiento de la iglesia. Y si usted se pone a analizar, la mayoría de los gobiernos siempre quieren diminizar la iglesia. No le dan la prioridad que realmente la iglesia o el cuerpo de Cristo se merece. La lucha que hoy estamos peleando, vamos a decir mundialmente, todas las personas que se han levantado en contra de la iglesia, contra los principios bíblicos, tantas personas que quieren violar los principios bíblicos, amén, esto no es de ahora, esto siempre ha existido, porque el enemigo nunca ha querido de que en el creyente haya un crecimiento. Entonces, podemos ver aquí, amén, en la historia que cuando los apóstoles, ¿verdad?, están siendo usados de manera especial, los apóstoles en un momento determinado, ¿verdad?, cuando comienzan a ejercer su ministerio, hay un levantamiento. Alguien se levanta en contra. Dice que el rey Herodes en aquel entonces se levantó en contra y comenzó a maltratar, a castigar, a golpear a todas las personas cristianas, a todas las personas que profesaban una fe. Amén. Dice que lo maltrataba, muchos lo quemaban, muchos lo ahorcaban, muchos, oh gloria al Señor, lo castigaban, lo metían preso, lo decapitaban, solo por causa del evangelio, solo por causa para que el evangelio no se expanda. Ahora bien, Dios,
amén, a pesar de toda la guerra que la iglesia ha peleado, Dios le entregó un arma letal a la iglesia. ¿Cómo poder combatir toda esa artimaña o estrategia del enemigo? Es a través de la oración. A través de la oración. Porque la oración es lo que va a mover a Dios en tu tiempo más difícil, o en tu vida, perdón, en tu vida más difícil, en tu momento más difícil. Tu oración va a hacer que Dios se mueva a tu favor. Tu oración va a provocar de que el accionar de Dios sea movido a favor según la necesidad que tú tengas. Amén. Entonces, noten esto. El rey Herodes, quien se levanta, ¿verdad? Es el nieto del gran Herodes en aquel entonces. Aquel Herodes que cuando mandó a matar todos los niños en Belén cuando Jesús nació. Si usted se pone a analizar, el enemigo siempre ha estado en contra. Siempre ha estado en contra de que el evangelio se expanda. Siempre ha estado en contra de que la gente de Dios crezca. Oh, gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que siempre estar siempre unidos. Unidos. ¿En qué debemos de estar unidos? ¿En qué debemos estar unidos? Vamos a ver. En una iglesia, congregándonos. ¿En qué debemos de estar unidos? Oh, gloria al Señor. Unidos por estar unidos, no. La iglesia debe de estar unida, amén, unánime, en una sola frase, en lo que es la oración. Cuando la iglesia está unida en esta faceta, en la oración unida, amén, a pesar de que hayan cosas, amén, que estén golpeando la iglesia, mientras la iglesia se mantiene en este nivel de oración, hermano, Dios siempre va a estar ahí presto para ayudarnos. Amén, Dios no nos va a desamparar ni nos va a dejar solo. Entonces esto es muy importante que nosotros sepamos que la oración es lo que va a mantener a Dios cerca de nosotros en los momentos más difíciles. Y aquí quiero llegar porque dice la historia donde leímos, ¿verdad?, que el rey comienza a maltratar la iglesia. Llegó a un extremo tan fuerte, que dice que mató a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan, a uno de los apóstoles. Oh, gloria al Señor. Este fue el primer apóstol que murió. El primer apóstol que murió por causa del evangelio fue este. Y si usted se pone a analizar, jamás se eligió un sucesor de Santiago. De hecho, con excepción de Judas, quien fue reemplazado por Matías. Amén. Jamás otra persona ejerció uno de los oficios de los 12 apóstoles. Esto me llama mucho la atención porque cada persona en el evangelio juega un rol importante, juega un papel muy importante, el cual no existe copia y no existe reemplazamiento. Oh, gloria al Señor. Nadie podrá reemplazar tu asignación. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque si Dios, amén, te ha entregado a ti algo especial, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de hacerlo. O sea, no existe copia y no se tira reemplazación, porque contigo el cual Dios lo va a hacer. Amén. Yo quiero que usted comparte este video para que alguien sea bendecido. Por favor, los que están conectados. Entonces, por eso dice la Biblia en el versículo 3, y dice, viendo que había agradado a los hombres, Herodes, viendo que había agradado a los hombres, a los judíos, pasó adelante para apresar también a Pedro. Eran entonces los días de los acimos, o sea, días del reposo. Dice que se levanta y entonces toma preso a Pedro, porque esto le agradó a los hombres, a los judíos. ¿Usted está escuchando esto, hermano? ¿Usted está escuchando esta palabra? Herodes actúa para congraciarse con el pueblo, para congraciarse con los judíos. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, solo tiene como amigo fiel a Jesús. La iglesia de Cristo solo tiene como amigo fiel a Jesús. Amén.
Entonces, todo están en contra de la iglesia. Pero la iglesia solo cuenta con Jesús. La iglesia solo tiene como amigo el cielo. Amén. Entonces, si la iglesia, amén, sabemos que nuestro amigo fiel es Jesús, entonces tenemos que ponerlo siempre a Él en el primer lugar. En el primer lugar sobre todas las cosas. Porque en nuestros tiempos difíciles, en nuestro tiempo de guerra, el único, ¿verdad?, que va a dar la cara por nosotros es Jesús. Amén. Amén. Si usted se pone a analizar todo lo que hace Herodes en aquel entonces, es para congraciarse con los judíos, para complacerle al pueblo. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar? Amén, en esta historia, es que dice que Pedro es tomado y es preso, lo entran en la cárcel. Amén, esta es la tercera vez que Pedro cae preso. Noten esto, estamos hablando del líder, el cual Jesús conviccionó como la cabeza, a donde iba a fundar su iglesia. Estamos hablando de la cabeza, porque si usted se pone a analizar algo, el enemigo siempre que el Señor lo reprenda, siempre le va a tirar a la cabeza, al área más fuerte que hay en ti. Por eso nosotros en nuestras oraciones tenemos que pedirle al Señor que se fortalezca en nuestra debilidad. Noten esto, Pedro está al punto de ser asesinado. Pedro está al punto, oh gloria al Señor, de desaparecer de la tierra. Pedro está al punto de ser una víctima más, amén, de un apóstol muerto. Pero me llama la atención, y fue que el mismo Jesús, amén, habló con Pedro de que él no iba a morir joven, sino de que iba a morir viejo. Esto es muy importante también, hermano, cuando ya hay una palabra de por medio, cuando ya Dios, amén, descifra tu destino, amén, hacia dónde tú llegarás, hacia dónde Dios va a predestinar de que tú llegues. A Pedro se le había dicho de que él iba a llegar hacia el destino el cual Dios había predestinado para él. Gracias, Jesús. Proseguimos. Hay una interrupción, hermano, con un perro acá, pero gloria al Señor. Estamos por aquí, amén. Estamos por aquí. Déjeme su comentario, por favor. Comparte este video. Bendecimos a Guadalupe, que está conectada ahí. Amén. Dios te bendiga a ti también, mi hermana Carolina Mateo. Que Dios me la continúe bendiciendo más, me la llene de vida y salud. Y desde esta plataforma yo quiero desearle a cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, un feliz año nuevo. Amén. Que sobre todas las cosas reine la paz, la armonía y el gozo en su vida, en su casa y en su familia. Y recuérdense que esta Navidad es para reflexionar en nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Proseguimos. Herodes quiere matar al líder, a la cabeza. Amén. Entonces, me llama mucho la atención que dice, gracias, Jesús. Dice la Biblia, y queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Noten esto. Parece ser que Herodes ya iba anunciado al pueblo que al otro día, después de la Pascua, amén, él iba a hacer un espectáculo con Pedro. Amén, iba a matar a Pedro en medio del pueblo, porque esto era una costumbre, amén, que ellos acostumbraban a hacer en aquel entonces. Herodes parece ser que anunció al pueblo, diciéndole: mañana a tal hora estaremos dando un espectáculo con el gran apóstol Pedro.
Yo no sé cuántas veces quizá el enemigo ha querido hacer un espectáculo contigo. Yo no sé cuántas veces el enemigo ha querido avergonzarte en público. Pero yo quiero decirte hoy de parte de Dios, amén, que cada vez que el enemigo ha querido avergonzarte, amén, Dios lo único que se encarga es de engrandecer su nombre en ti. Amén, de que su gloria sea glorificada. Yo quiero hablarle a alguien que ningún plan del enemigo en contra de tu vida, en contra de tu ministerio, en contra de tu negocio, en contra, oh gloria al Señor, de todo lo que te rodea, no va a prosperar. No prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo no sé cuáles son los pensamientos del enemigo, no sé cuáles son los pensamientos de doble contra ti, pero yo te invito ahora a que tú declares conmigo que todo pensamiento negativo, todo plan satánico, antagónico, en el nombre de Jesús son derribados, amén, por la fortaleza del Dios Todopoderoso, y que no prosperará en el nombre de Jesús. Entonces, lo que le estoy diciendo es que mientras Herodes está planeando matar a Pedro a la cabeza, hay una iglesia que está intercediendo para que Dios liberte a Pedro. Y aquí quiero llegar, porque mientras el enemigo trama, amén, de hacerle daño a la iglesia tiene que interceder para que todo plan del enemigo caiga por tierra. Amén. Por eso la Biblia enseña, amén, y dice, y era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Noten esto. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Por quién? Por Pedro. Pedro está al punto de morir. Según algunos eruditos, exégetas, estudiosos de la palabra, dicen que Pedro fue tomado preso a las 3 de la tarde. Amén. Y el milagro ocurrió aproximadamente a las 6 de la madrugada. O sea, que la iglesia tenía prolongadamente como 24 horas orando sin cesar, simplemente para que Dios reservara la vida de Pedro, para que Dios guardara la vida de Pedro. Qué bueno es el Señor. Y esa es la misión de la iglesia, siempre orar, amén, por aquellos que necesitan la oración. Noten esto, cuando yo comencé a estudiar esta historia, yo pude ver algo muy esencial, yo pude ver algo muy importante, y yo quiero que usted aprenda conmigo hoy. Y es que los que están orando con Pedro, los que están orando por Pedro en la casa de María, en aquel entonces, porque dice que se reunieron todos en la casa de María, y todos estaban orando unánime juntos por la situación en la cual estaba pasando Pedro. El Señor me reveló algo muy fuerte acá, que todos los que estaban orando por Pedro, todos ellos tenían necesidad, tenían por qué orar. Quizás muchos tenían por qué orar por sus hijos, quizás muchos tenían que orar quizás por algo que aconteciera en su vida. Había muchos motivos por qué ellos tenían que orar, pero aprendí esto, que a pesar de que hay muchos motivos porque uno tiene que orar, siempre hay algo esencial o primordial el cual nosotros debemos de orar. Amén. Y ese es el momento donde nosotros tenemos que olvidar los demás y comenzar a orar por lo necesario. Entonces, aprendí esto, que esta es la oración que mueve a Dios. Cuando usted y yo aprendamos a orar por lo necesario en el momento. No sé si me doy a entender. Quizás uno de los que estaba orando por Pedro estaba pasando una necesidad, vamos a decir, fuerte en su casa, económicamente. Pero esa persona entendió que ese no era el momento para orar por eso. El momento para orar era por Pedro. Amén, porque era la oración primordial. Amén. Cada vez que tú ores al Señor, amén, trata de orar por lo primordial, porque esa es la oración que mueve a Dios. Por eso, en una ocasión, Jesús, orando en Getsemaní, noten esto, Jesús le dice: Padre, pasa esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Noten esto, en ese momento Jesús le está diciendo a Dios, a su Padre: si tú puedes cambiar el modelo de mi oración, lo puede hacer ahora, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
En pocas palabras, yo voy a seguir hacia el propósito, yo voy a seguir hacia la meta. A su nombre sea toda la gloria. Entonces, ¿qué le digo con esto? Siempre hay una oración primordial. ¿Por qué orar? Y la iglesia en aquel entonces entendió que la oración primordial era, amén, de que tenían que orar por Pedro. Mientras Herodes proclamaba la muerte de Pedro, la iglesia oraba para que Dios hiciera un milagro en Pedro. Entonces, noten esto, la oración sin cesar. Hay algo que quiero explicarle a ustedes. A veces nosotros oramos, le pedimos a Dios y dejamos de orar porque creemos de que ya todo fue contestado. Es probable que fue contestado, pero hay una historia muy interesante que es la de Daniel, que dice que desde el primer día que Daniel, ¿verdad?, se humilló, se postró, su petición se le fue contestada, pero se prolongó por 21 días por causa de que sus bendiciones fueron retenidas en los aires. Entonces, es probable que haya cosas que ya se te ha sido contestada, pero por causa de tu parar la oración, también las bendiciones se han sido detenidas. La iglesia entiende de que tienen que orar hasta que el milagro llegue a casa. Yo quiero hablar con alguien acá que hasta que tú no veas que el milagro pise tu casa, tú no puedes parar de orar. Oh, gloria al Señor. Dice que la iglesia oraba sin cesar. ¿Por qué oraba la iglesia? ¿Por qué oraban los que estaban reunidos en ese entonces? Oraban por Pedro. Noten esto. Este grupo de personas dice que se encerraron en la casa de María. A su nombre sea toda la gloria. Se encerraron en la casa de María. Hay un problema, hay una situación. Y de la única forma, amén, que ellos entienden que pueden combatir con esto es encerrándose. Amén. Y orando. Ellos no salieron con pancarta. Ellos no salieron a hacer campaña. Amén. Ellos no salieron a hacer política. No se pararon frente a la cárcel para que soltaran a Pedro justificándose. No, porque así no es que se ganan las batallas. En la iglesia las batallas y las guerras se ganan de rodillas. Se ganan orando, intercediendo. Amén. A veces queremos malinterpretar la victoria que Dios nos entrega. Muchas personas quieren que Dios le entregue la victoria, vamos a decir, haciendo una organización o tipo política, tipo campaña, saliendo a la calle a debatir ciertos temas que no van en el asunto. Yo digo que todos los temas, amén, se tienen que debatir de rodillas, clamar a Dios para que sea Dios, amén, que obre como hace la iglesia. La iglesia entiende de que hay alguien que está en peligro y de la única forma que ellos pueden provocar de que algo pase es encerrándose. Por eso digo que eso en una ocasión, cuando vayan a orar, enciérrense en su recámara, en su habitación, y ahí orar en secreto, y nuestro Dios que está en secreto, amén, le escuchará y le recompensará en público. Amén. Entonces esto es muy importante cuando usted se encierra a orar por algo. Entonces las grandes guerras o la grande victoria se ganan es encerrado de rodillas, clamando al Todopoderoso. Entonces noten esto. Gracias, Jesús. Gracias. Dice la Biblia, versículo 6, cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso, 2 cadenas y la guarda delante de la puerta que guardaba la casa. Oye, cuando Herodes pensó sacarle, Pedro estaba durmiendo. Aquí quiero compartir algo con usted, hermano, muy importante. Pedro sabe que al otro día es probable de que lo asesinen, es probable de que lo maten. Pero como un hombre que sabe que su vida corre peligro, puede dormir, puede estar tranquilo. Entonces yo llegué a 2 conclusiones. Número 1, la oración del pueblo provocó en Pedro una confianza única de que a pesar de que su vida corría peligro, Dios guardaba su vida. Gracias, Jesús. Que Dios guardaba su vida. Amén. La oración del pueblo provocó de que Pedro
amén, tuviera confianza. Cuando usted tiene confianza y seguridad, entonces usted duerme en paz, usted duerme tranquilo. Amén. Otra parte que aprendí, que es probable que Pedro durmió porque también confiaba en la palabra que Jesús le hubiese dicho de que no iba a morir joven, sino que iba a morir en su vejez. Amén. A su nombre sea toda la gloria. Entonces, esto es muy importante, hermano. Bastante importante que tenemos que saber. Esto es algo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Saber reposar, saber dormir aún en medio del problema. Saber tener paz aún en medio de la situación, hermano. Eso es tremendo. Pedro duerme profundamente. Es tan fuerte que Pedro tenía un sueño tan profundo que el ángel tuvo que darle un toquecito para poder despertarlo, hermano. Entonces noten esto, cuando Herodes pensaba sacarle, Pedro estaba durmiendo. Cuando Herodes pensaba matarle, ya el ángel estaba ahí donde estaba él. A su nombre sea toda la gloria. Ahora bien, ¿qué fue lo que provocó de que Jehová enviara el ángel a la cárcel? Mi pregunta, ¿quién fue que provocó eso? La iglesia, el pueblo, que oraba, hermano. Que oraba. Usted y yo tenemos un compromiso por orar por aquello que se pierde. Hay muchas cosas por qué orar, pero hay siempre algunas esenciales que son las que mueven a Dios a nuestro favor. Por eso el versículo 7 dice: y aquí el ángel del Señor le sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel, hermano. Tremendo. Porque cuando Dios ha de manifestarse en tu vida, cuando Dios ha de llegar a tu vida, Él se va a identificar como lo que es. Dice que una luz, oh gloria, el Señor resplandeció en la cárcel. En pocas palabras, ya no hay oscuridad, aleluya, sino hay luz, claridad. Ya no hay muerte, sino que hay vida. Porque donde Jesús llega, todo es alumbrado. Donde Jesús llega, lo que está muerto resucita. Oh gloria al Señor, qué bueno. Y dice la Biblia, y hiriendo a Pedro en el lado, despertó diciendo: levántate pronto. Lo despertó el ángel. Noten esto, esto es un principio muy importante, hermano, un principio muy importante. Pedro está durmiendo, el ángel lo toca. Escuchen bien, el ángel lo toca, lo despierta. Y Dios vino a despertar muchas personas acá que están viendo el video. Dios vino a despertarte. Amén. Ahora bien, el ángel, su asignación fue despertar a Pedro. Pero el ángel no tomó a Pedro por la mano y lo levantó. Porque una decisión de levantarse no está por la decisión de Dios. Está en ti la decisión. Escuchen bien esto. Después que lo despertó, el ángel le dijo: levántate. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Le dijo: levántate pronto. O sea, él no lo levantó, sino que él mismo se levantó. Por eso dice la Biblia: bienaventurado aquel que cae y se levanta. Oh, gloria al Señor. Dios te ha despertado hoy con esta palabra y te viene a decir: levántate, 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 ten fe y levántate pronto. La palabra pronto, hermano, es un estado de emergencia, de auxilio. Le está diciendo: es rápido, es pronto, porque tu vida corre peligro. Y hay personas que si no se levantan en fe, si no se levantan en oración, es probablemente que sean una víctima más. Por eso el Señor con esta palabra vino a despertarte hoy a ti, hombre y mujer que escucha. Levántate en fe y créele a Dios. Amén. Porque Dios ha de obrar, pero tiene que levantarte. Tiene que levantarte en fe, creyendo de que Dios está ahí. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó. Noten esto. Pedro se levanta. Aún las cadenas no son rotas. Si usted nota las escrituras, las cadenas no las rompió el ángel. Dice que cuando él se levantó, las cadenas se rompieron. Porque cuando la iglesia o cuando el creyente se decide levantar, no hay cadena que aguante. Hay cadenas que van a estar atando tus pies, van a estar atando tus manos hasta que tome la decisión de levantarte. Dice que cuando Pedro, mi hermano Edward, se levantó,
dice que las cadenas se rompieron. Hay cadenas que se van a romper cuando te levantes en fe, creyéndole al Todopoderoso. Mi alma bendice su nombre. Y las cadenas, diga conmigo, se cayeron. Porque cuando tú te levantes, lo que te estuvo gobernando tendrás que caer por tierra. Oh, mi alma bendice su nombre. Asimismo, dice la Biblia, alabado sea Jesús. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí podemos hablar del gran poder de Dios. ¿Cuándo el gran poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida? ¿Cuándo el gran poder de Dios se va a manifestar? Cuando nos levantemos, cuando le creamos fielmente. Si Pedro se hubiese quedado dormido, le hubiese dicho: ay, que no puedo, que estoy cansado, ay, que estoy sin fuerza, déjame dormir ni que sea 5 minutos más. No hubiese sido liberado de la mano de droga en aquel entonces. Así que levántate en fe y créele a Él. Amén. Porque la iglesia juntamente oró unánimemente, por favor, oró, y su oración provocó de que las cadenas se rompieron. Amén. Alabado sea Jesús para siempre. Y usted conoce la historia. Y le dijo el ángel: cíñete, ata tu sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: cubre tu ropa y sígueme. Aleluya. Pedro recibe instrucciones. Usted y yo tenemos que estar preparados a escuchar las instrucciones que el ángel nos ha de decir. Obedecer las instrucciones, hermano. Si Pedro no hubiese obedecido las instrucciones, el ángel le dice: cíñete, ata tu sandalia. Y lo hizo así, hermano. Obedeció totalmente las instrucciones. ¿Y qué aconteció, hermano? Y saliendo le seguía. Escuchen bien, Pedro le seguía porque recibió instrucciones. Es muy importante recibir instrucciones para poder, hermano, vencer. Vencer no es con nuestra propia fuerza. Amén. No es lo que nosotros podamos hacer. Es lo que Jehová ha determinado que tenemos que hacer. Esa es la señal que tenemos que seguir. Amén. Y así dice la Biblia. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Hermano, Pedro estaba tan acorralado, vamos a decir en esta parte, que él pensó que lo que estaba viendo era visión. Él pensó que lo que estaba aconteciendo simplemente era un sueño, una revelación. Pero qué bueno que el poder de Dios es tan grande, hermano, que lo que nosotros una vez pensamos que fue simplemente una visión, aleluya, se va a manifestar en vida real en nuestra vida. Por eso vengo a hablar con mujeres, hombres, que en un momento determinado tuvieron una visión, tuvieron un sueño, tuvieron una revelación, Dios le habló. Hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que lo que ayer fue una visión, posiblemente en un mañana, amén, lo verá en vida real. Así que créele a Dios a plenitud y verás que Dios es capaz, hermano, de abrirle el mal a tu favor. Verás que Dios es capaz de enviar columna de fuego, columna de lumbre, oh gloria al Señor, para que te cuide, para que te guarde y te proteja siempre. Amén. Aleluya. Noten esto, fue todo. Dice: y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, o sea, que Pedro, amén, lo tenían en la cárcel más profunda, porque pasaron la primera, la segunda y la tercera guardia. O sea, era tan fuerte la seguridad que le tenían a Pedro, aleluya, para que no se escapase, pero aún así Dios obró. Lo que te estoy diciendo, que no importa en el lugar quizás donde estés, no importa cuáles sean los planes del enemigo contra ti. Amén. Si Dios, amén, ha predestinado a ayudarte, Él te va a ayudar. Pero necesitamos una iglesia que clame, una iglesia que interceda, una iglesia que ore. Amén. Porque cuando la iglesia ora, sin importar lo más profundo que estén las almas perdidas, allá irá la mano de Jehová y los sacará y los libertará.
En el nombre de Jesús de Nazaret, yo siento una presencia hermosa, bella aquí, hermano. Aleluya. Yo vengo a hablar con alguien. Aleluya, que por donde los guardias te entraron para encerrarte, por ese mismo lugar saldrá en victoria. Y no saldrá solo, sino que saldrá con el ángel de Jehová, que te va a cubrir, te va a guardar y te va a proteger. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Escuchen bien, llegaron a la puerta de hierro que va a la ciudad. O sea, se refiere a la puerta de prisión, el cual estaba preso, hermano. Toda una seguridad inmensa en aquel entonces para que Pedro no se escapara, pero aún así la mano de Dios, hermano, le ayudó, la cual se le abrió por sí sola, hermano. Tremendo. Hoy usted y yo disfrutamos de esta puerta automática cuando usted va a un supermercado, a un banco o a cualquier centro comercial. Usted ve que usted va entrando y la puerta se abre automáticamente. Hoy en día son controladas por sistemas eléctricos, ¿verdad? Pero ¿cómo se abrió aquella puerta y nadie la topó? Dice, la puerta se abrió solita, automáticamente. Aleluya. Oh, mi alma bendice al Señor. Tremendo, tremendo es Dios. Yo vengo a hablar con alguien acá y vengo a decirle en el nombre de Jesús que la puerta que está sin cerradura, la puerta de hierro que se ha mantenido durante tiempo cerrada en tu vida, que no se ha abierto aún, hoy yo vengo a hablarte hoy de parte de Dios, que Dios en el nombre de Jesús va a abrir esa puerta automáticamente para que tú salgas por ella. Oh, gloria al Señor, para que vea otro nuevo horizonte, otra nueva plataforma, otro nuevo nivel. En la puerta que se ha mantenido cerrada para que tú no veas a Dios a plenitud, la puerta que se ha mantenido cerrada para que tú no conozcas cosas tremendas de Dios, para que tu ministerio no fluya, para que tu ministerio no crezca. En el nombre de Jesús se abre ya la puerta que tenía el ministerio de Pedro preso en la cárcel, la puerta que impedía de que el apóstol Pedro fluyera a plenitud. Dice que se abrió sola, automáticamente, porque la mano de Dios la abrió. Alunza, bacaya, soja. La mano de Dios abrirá aquellas puertas que se han mantenido cerradas. Estoy profetizándole a alguien. Aquella puerta que no te han dado acceso a que tu ministerio crezca. Aquella puerta que no te han dado acceso a que tu negocio crezca. Hoy yo profetizo en el nombre de Jesús que se abre a tu favor. Santo sea Jesús. La oración que mueve a Dios es aquella que provoca de que puertas cerradas se abran. Es aquella que provoca de que el mal se abra. Es aquella que provoca de que la gloria descienda a nuestro favor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y dice la Biblia, y salido pasaron una calle y enseguida el ángel se apartó de él. O sea, el ángel hizo su misión. Hizo su misión con Pedro. Lo sacó de la cárcel, porque por eso estaba clamando la iglesia, por la vida de Pedro. Aleluya. Alabado sea Cristo para siempre. En pocas palabras, el ángel le dijo, ya eres libre. Ya eres libre. Alabado sea Cristo para siempre. Y dice la Biblia. Y dice la Biblia, entonces Pedro volviendo en sí, o sea, que se dio cuenta de que no era una visión. Hay gentes acá que están conectadas. Amén, que lo que ellos pensaban que simplemente una visión, el poder de Dios se va a materializar tan real en su vida que se van a dar cuenta que no es simplemente una visión, sino que es el propósito de Dios materializado en vida real para tu vida. Pedro entendió y comprendió, aleluya, que no era simplemente una visión. Me imagino yo a Pedro tocándose y diciendo, wow, verdaderamente
Dios es real. Y cuando Pedro vio esto, hermano, Pedro engrandeció a Dios de tal manera, hermano. Oiga como dijo Pedro. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de los de Herodes. Hermano, engrandeció a Dios de manera grande y poderosa. Usted y yo, a la hora de Dios entregarnos la victoria, tenemos que engrandecerlo, bendecirlo, adorarle y alabarle, porque solo Él es digno de nuestra adoración, solo Él es digno de alabanza, solo Él es digno de que le alaben, de que le glorifiquen y de que le honren. Pedro lo engrandeció y usted y yo tenemos que engrandecer a Dios a donde quiera que estemos, en todo tiempo y fuera de tiempo, hermano. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y dice, y habiendo considerado esto, vino a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aleluya, donde estaban todos reunidos, donde muchos estaban reunidos orando. Escuchen esto, muchos. Cuando la Biblia menciona la palabra muchos, era porque había más de 5, más de 10, más de 15, más de 20, más de 50, o probablemente más de 100. Unidos por una sola causa, una causa principal. Aleluya, una causa principal. Gracias, Espíritu Santo. Y era que necesitaban a Pedro en casa. Usted necesita su milagro en casa. Hay milagros que han estado presos y el enemigo no ha querido soltarlo. Pero tu oración va a mover a Dios a que tu milagro se traslade a tu casa, a que tu milagro sea libertado, a que tu milagro sea desatado, a que tu milagro se ponga en pie. Oh, gloria al Señor. Si usted nota, por el milagro que clamaba el pueblo que estaba preso, provocó de que saliera de la cárcel y fuera donde estaban ellos. Mi alma bendice su nombre. Gracias, Jesús. Escuchen bien esto. Y todos se gozaron, todos se regocijaron a ver a Pedro. Y Pedro le contó todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Amén. Usted y yo tenemos que testificar de la grandeza de Dios donde quiera que vayamos, porque de muchas nos ha librado Dios. El testificar no hace libre, el testificar no hace hermano libre, no hace hombre de bien, hermano. Amén. Y allá, cuando Pedro llegó, la iglesia, comenzó a dar gracias a Dios por eso. Ahora bien, la moraleja de todo esto es que la iglesia oraba sin cesar hasta que el milagro llegó a casa. ¿Qué te digo con esto? Que cada meta, cada proyecto que tú tengas, amén, en tu vida, si no está conectado a tus rodillas, hermano, de nada te vale. Amén. Todo tu sueño, todas tus metas tienen que estar conectadas de rodillas, porque así es que vamos a poder vencer y a seguir siempre hacia adelante. La iglesia dejó de orar hasta que el milagro llegó a casa. Así que sin importar cuál sea la situación, cuál sea el problema, yo te invito a que siga orando sin cesar. No pare, sigue orando, sigue clamando. Amén. Hasta que el milagro llegue a casa. Oro por ti, para que Dios te bendiga. Padre, gracias te doy por ello. Yo te ruego en este momento, Señor, que conforme a tu voluntad en gloria, tú vengas bendiciendo a cada persona que está viendo y ha de ver de este video, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tú le des un sacerdocio de oración para seguir siempre hacia adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Vamos a estar dando esta enseñanza en hora de la mañana. Amén. Usted se conecta ahí. Yo sé que va a ser muy bendecido. Amén. Dios le bendiga de manera especial. Y recuerde que como quiera, Cristo viene y nada lo detiene. Y toda la gloria es de Dios. 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 Toda
toda la gloria es de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Amén.